Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de continuar nuestra conversación con Charles Hugh Smith. Su sitio web es off2minds.com. Charles, bienvenido de nuevo. Gracias, Max. Estábamos hablando de las élites parásitas y la superproducción y superpoblación de personas con títulos de la Ivy League. Parece que tenemos a los deplorables y los diplomables. Tenemos un problema doble. Veo a algunas de estas personas tomando café en una cafetería y leyendo la revista de Nueva York, el New Yorker. Y ya no se ríen de las tiras cómicas, Charles. Tienen los ojos llorosos. Sí, sabe, Max, durante años hemos hablado de distintas revoluciones y me gustaría centrarme en el aspecto cultural de una revolución. Estamos acostumbrados a revoluciones políticas, que es como conocer al nuevo jefe, similar al anterior, o en las que se produce una conquista. Pero una revolución cultural es diferente, y he estado pensando en la Revolución Francesa, que se podría decir que fue una revolución política, pero creo que es más correcto considerarla una revolución cultural, porque se destruyó la monarquía y se sustituyó con la república. Y lo mismo ocurre con la Revolución Cultural de China, que no reemplazó el liderazgo político, pero sumió en el caos a todo el país. Me pregunto si esos dos ejemplos se pueden aplicar a Estados Unidos hoy en día. Sí, yo creo que parece que nos dirigimos hacia la revolución cultural china, porque la izquierda está imponiendo su necesidad de colectivismo y huye del individualismo. No le gusta la idea de la propiedad privada y parece que quiere que todo el mundo vista con chaquetitas maoístas y lleve un libro rojo, excepto en el retrato de Rachel Maddow. Parece que esta es la revolución cultural china, más que la francesa. ¿Cuál es su opinión? He llegado a la conclusión de que las revoluciones culturales tienen dos partes. Una es la que acaba de describir, que es una corrección política extrema, y cualquier desviación o desacuerdo con las relaciones públicas aprobadas acarreará un castigo instantáneo. En la revolución cultural, esto incluía apaleamientos, encarcelamientos o asesinatos. No hemos llegado a ese punto, pero no estamos lejos, porque pueden hacerte desaparecer en línea. Tu imagen pública en las redes sociales puede eliminarse. Pero las revoluciones tienen otro elemento. Creo que surgen cuando la gente no tiene una voz política legítima. En China lo pasaron muy mal en los años 50 y principios de los 60, con un gran paso adelante y errores catastróficos cometidos por los líderes políticos más importantes. El pueblo no podía disentir, porque eso le llevaría a la cárcel. Así que el único modo de demostrarlo era decir que iban a recuperar la revolución que las élites habían abandonado. En otras palabras, decían que serían los verdaderos revolucionarios, porque las élites se habían quedado por el camino y habían perdido sus ideales. Esto protegió a los guardias rojos y a los estudiantes durante la Revolución Cultural, porque decían que no creaban problemas políticos, sino que querían recuperar los ideales de la Revolución China. Y utilizaban el libro rojo de Mao como símbolo porque era su protección para que no les metieran en prisión. Era como decir que ellos eran los buenos. Esto les permitió rebelarse contra todas las élites. Por eso, los profesores de universidad, miembros del partido y toda la élite estaban bajo presión y perdieron el trono en la Revolución Cultural. Y esto parece algo que podría ocurrir en Estados Unidos. Todas las élites podrían ser destronadas porque estamos hartos de la opresión y de su dominio de la estructura de poder. Es evidente que en Estados Unidos tenemos un problema con el afianzamiento de la oligarquía en los medios. Acabo de ver un vídeo del canal ABC en el que tenían una grabación de un conductor de ambulancia o trabajador de emergencias que había donado $10 a una campaña en línea. Le buscaron y fueron a su casa porque no les gustó que donara $10 y probablemente se filtró su información personal y se expuso su dirección.
Es una táctica sacada del libro de Mao Zedong. Solo falta el apaleamiento público, aunque estoy seguro de que pronto llegará. Pero todo esto ocurrió a instancias de la ABC, el conglomerado mediático. Así que ahora se dedican a sacar a gente de sus casas y golpearles en la cara para vender más durante las pausas publicitarias. En mi opinión, la diferencia entre esta revolución cultural y la de China es que tuvieron muy mala publicidad y malas marcas. No había nada que comprar en China en los años 50, excepto zapatos. Ahora tenemos un sinfín de bienes de consumo que acompañan al golpe en la cara. Ese es el lado positivo. Ahora, todo esto podría derivar en una guerra caliente, y los discursos acalorados campan a sus anchas hoy en día. Charles, ¿opina que nos acercamos a una guerra caliente? ¿En el sentido de una guerra interna entre facciones de Estados Unidos? Más bien geopolíticamente, porque vemos mucho ruido de sables entre China, Estados Unidos y otros países. Nos hemos librado de los objetivos fáciles, como Afganistán, Irak o Libia, que no se podían defender. Les bombardeamos y matamos a un montón de gente, pero ya casi no nos quedan objetivos fáciles. Los objetivos son cada vez más difíciles y la economía de Estados Unidos se está desplomando. Se obligan a sí mismos a ir a la guerra para complacer a los belicistas y a los presentadores de los medios por cable. ¿Cómo van a escapar? ¿De verdad van a enfrentarse a China? Porque parece que el discurso va por ahí. Y China no es Libia. Charles, ¿creen que Hillary Clinton hará un baile de la victoria cuando empiecen a disparar contra China? Parece una locura. Sí, y creo que existe una conexión con la revolución cultural de la que hablábamos antes, y es que todos sabemos que las élites están intentando torpemente mantenerse en el poder. Les encanta la guerra, porque es un elemento unificador. Si pueden crear una guerra, pueden tocar los tambores patrióticos y todo el mundo se pone de su lado. Es un tópico antiguo, pero ha sido muy eficaz. El problema es que eso no funciona en una guerra nuclear. El tipo de guerra que esta estructura de poder quiere es una duradera en la que puedan tocar los tambores patrióticos y distraer a todo el mundo. Esas guerras ya no existen. Las guerras ahora son cibernéticas, en las que se trata de derribar la infraestructura del oponente. Por eso no tiene ningún lado positivo en términos políticos. No puedes obtener un resurgimiento patriótico porque cuando la gente pierde su agua, electricidad o internet, porque alguien hackeó el sistema, no van a sentir amor y compasión por las élites del poder estadounidenses. El problema es que, como dice, con ruido de sables o con la potencia nuclear, pueden producirse errores. Y si nos fijamos, existen históricamente casos, tanto en el lado estadounidense como en el soviético, en los que estuvimos muy cerca de que estos errores llevaran al lanzamiento de ataques con armas nucleares. Las mentes frías se impusieron, pero estuvo muy cerca. Eso es lo que me preocupa y lo que preocupa a mucha gente. Hay muchas armas nucleares preparadas y es uno de los peligros. El otro peligro es que no solucionan los problemas del mundo. El ruido de sables no nos ayuda a alcanzar la paz ni la prosperidad mundial. Hay un riesgo y es algo preocupante. Debemos recordar que la diplomacia y la búsqueda de intereses comunes es una posibilidad si nuestros líderes tienen la sabiduría de utilizarlas. Bueno, las armas atómicas parecen algo del pasado en este momento. La Primera Guerra Mundial comenzó a caballo y terminó con aviones. La Segunda Guerra Mundial empezó con tanques y acabó con armas atómicas. Creo que para la Tercera Guerra Mundial, hacia la que nos encaminamos, habrá palabrería vacía sobre armas atómicas, pero creo que terminará con ciberdivisas y bitcoins. China ya está amasando bitcoins y así es como terminará la Tercera Guerra Mundial. Quien más bitcoins tenga ganará. Estados Unidos ni siquiera ha comenzado, así que no tengo muchas esperanzas de que nos vaya bien esta vez. Ahora bien, déjeme que le pregunte algo. Probablemente está a favor de la desglobalización. ¿Podemos presenciar el surgimiento de una economía nacional mejorada, especialmente si China sigue superando a Estados Unidos en alta tecnología? Es una pregunta interesante. Creo que, de cierto modo, todos sabemos que China está intentando que sus sectores de tecnología e Internet
incluidas las criptomonedas, se distancien de los de Occidente, porque no podemos olvidar que de alguna manera se incorporaron al sistema occidental y construyeron su riqueza, digamos, a partir del sistema económico occidental. Ahora lo que quieren es crear su propio sistema y atraer al resto del mundo a su variante. Y es lo normal. Es lo que siempre han hecho las naciones poderosas, atraer aliados y crear un sistema que puedan controlar para no estar en manos de nadie más. Por supuesto, es obvio que esto va a crear competencia, y la competencia, si es transparente, es algo bueno, porque sin ella, todo lo que queda son monopolios estancados, como ocurre en Estados Unidos. Creo que al mundo le conviene la competencia abierta. Esto no significa que lleguemos a la ciberguerra, aunque, como usted decía, es el futuro. Pero si China crea sistemas que se adecúen mejor a otros países que lo que ofrece Estados Unidos, esos países tienen derecho a elegir lo que es mejor para ellos. Esa competencia sería positiva para Estados Unidos, porque quizás nos libraríamos de nuestros monopolios plutócratas y escleróticos, y eso permitiría una mayor competencia dentro de la economía de Estados Unidos, así como la difusión del capital, en lugar de que se concentre en manos del 10% más rico. Tiene razón. En lugar de acusar a China de ser malvados y decir que tenemos que luchar contra el mal, Estados Unidos y los líderes estadounidenses deberían ser honestos y decirle a la gente que nos hemos quedado atrás y China ha recogido el guante. Se han puesto por delante y van a la cabeza en varios sectores. Es hora de ponerse manos a la obra y trabajar o vamos a quedarnos rezagados. Es momento de competir. Eso sería fantástico y la gente respondería, sí, a por ello. Voy a ir a la planta a fabricar un chip y crear un plan con microchips. ¡A trabajar! Vamos a competir con ellos como sabemos hacerlo en Estados Unidos. Para muchos es muy insultante cuando los líderes del país recurren a la narrativa del excepcionalismo estadounidense y de que podemos permitirnos ser gordos y vagos. Nos quedan unos 10 segundos. ¿Qué opina? Creo que lo ha resumido fantásticamente. Las criptodivisas tienen mucho camino que recorrer y tenemos que ponernos manos a la obra. Si quieren buenas recetas, Charles Hugh Smith de up2minds.com también les ayudará con ello. Es un cocinero excelente y sus recetas son magníficas. Solo hay que mirarle. ¿Creen que es posible ser tan apuesto si no se come bien? Charles, gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Charles Hugh Smith, del sitio web up2minds.com.